Carayo, la cuenta. Presidente, hay una solicitud, ha llegado de la Sociedad de Fomento Fabril, en que piden, digamos, solicitan audiencia a la Comisión con objeto de presentar las observaciones de este entidad gremial respecto al proyecto de ley que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento, que está en tercer lugar de la tabla del día de hoy. ¿Quién venía a poner? Sí, me parece fantástico. Ya, lo daremos para la otra sesión de la comisión. Porque el proyecto que hace referencia a la Sociedad de Fomento Fabril, que lo ve muy bien en el tercer punto de la tabla, es la segunda primera vez que se ve la comisión de gobierno hecho. Fue ausente por licencia. Es la primera vez. Estuvo citada pero no se vio. Okay. Y está solamente en general, hay que meter a la comisión el proyecto. ¿No? Okay. Está en general solamente. ¿Lo vimos en sala? No se ha visto en sala todavía. Lo vio la Comisión de Economía. Lo vio la Comisión de Economía en general, lo aprobó y lo mandó a la Comisión de Hacienda para que lo vea en general también. No ha sido visto en sala. Proyecto que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento, que es un proyecto misceláneo en realidad. No es este. ¿Por qué no pedimos el que el Bioeconomía lo mandó a la sala? Yo pensé que era el mismo, pero se me ocurre que es otro. No es el mismo. ¿Por qué no pedimos el proyecto ahí de... la semana pasada, que era un misceláneo? La semana pasada votamos uno. Veamos. Eduardo lo puede. No, Eduardo lo ve. Gracias. Que se va sin que lo eche. De veras. Respecto a ciertas mociones de contiene normas sobre pesca, sobre... Sí puede haber otro de... Pero en la sala votamos algo el otro día. Eran leyes misceláneas para facilitar procedimientos de inversión en como 3 áreas de la economía. O sea, Economía lo despachó a la Comisión de Hacienda y a la sala. Sería notable. Respecto de este proyecto que yo recién le venía mirando ahora cuando venía de Santiago para acá y ahora, yo creo que sería bueno saber a quiénes se escuchó en la Comisión de Economía y ver también a quiénes escuchamos nosotros, porque cada norma podría ser un proyecto en sí mismo. Sí, exactamente. Sí, por ejemplo, mira, se mete en las personas que aceptan, digamos, claro, los exámenes clínicos, o sea, hay una cantidad de cosas misceláneas. por eso. Yo estoy preocupado de una que el Ministerio de Salud cambió una norma ahora que frena la inversión torpemente yo creo que por un desconocimiento. Cuando había un proyecto de urbanización en ciertos lugares, te pedían la inscripción de los derechos de agua cuando entrara en explotación el servicio de la red de agua privada y alcantarillado. Ahora te están pidiendo la inscripción de los derechos de agua al presentar el proyecto para revisión, es decir, antes que se subdivida, antes que se construya, antes de todo, te están pidiendo tener los derechos de agua inscritos. Eso te retrasa la inversión unos 3 años. Entonces, se había arreglado esto antes administrativamente, permitiendo que se aprobaran los proyectos, pero te limitaban a entrar en explotación. ¿Eso está regulado por ley o era administrativo? Entonces, hay varios temas como este que están en estas leyes misceláneas. En general estoy de acuerdo, pero es que va a ser bajo concurso ahora a direcciones de obra, el director de obra en realidad. Cuando hay planos reguladores con errores manifiestos. Hay errores manifiestos. Hay en mi región una comuna donde tienen decretado 1/3 de la zona urbana como de inundación.
Se condorearon cuando hicieron el plano regulador. El director de obra no puede autorizar que reconstruya una casa que se quemó. Claro, sí, es cierto. Entonces tiene que tener facultades extraordinarias para... Pero el que determina las zonas de riesgo, en ese caso de inundación, en ese caso no es obra hidráulica. Sí, la cosa es cuando lo meten en el plano intercomunal, porque eso es lo que ocurre a veces, Claro, y cometen errores manifiestos, tiene que darle al director de obra, consultando la Seremi de vivienda, que puedan facilitar una inversión cuando hay... Pero no sé si son errores manifiestos. Yo tengo el problema en el plano regulador, en el intercomunal Villarrica-Pucón, porque Cernagiomín metió todas las zonas de riesgo frente a una erupción. Y es todo, po. Y no puede ser. ¿Y qué pasa Entonces si está todo construido en terrenos prohibidos. Y ¿Qué ocurre pasa? lo mismo que dice Pablo. Entonces tiene que dar la atribución a un director de obra para enfrentar Lo eso. que ya está establecido tal vez es difícil modificarlo, pero si usted quiere hacer un emprendimiento a partir de lo que ya existe, se va a encontrar con la restricción. Claro, Pero si se te porque quema pueden la autorizar casa, nada, po. si se te quema la casa y quieres reconstruirla, no la puedes No reconstruir. la puedes reconstruir porque está en zona de riesgo. Yo te invité a vivir acá. Pero ya estás viviendo, entonces no se puede... Y no por puede ser una años. norma expropiatoria. Sí, sí, hay ese tipo de problemas. Perdón. ¿Puedo informar respecto al proyecto que vimos en sala la semana pasada y la relación El con proyecto para promover la inversión, que es distinto de este, fue aprobado en general en la sala y con plazo de indicaciones para el día 8 de abril, que no es este que tenemos en la comisión. Y respecto de la gente que se escuchó en la Comisión de Economía, se escuchó a la Asociación de Directores de Obras, a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, a Red y Camus Abogados, a Castañeda Abogados y a abogados analistas de la Biblioteca del Congreso. Esa fue la gente que se escuchó en Economía respecto a este tema. Porque el tema misceláneo, como bien decía el señor García, tiene normas respecto de directores de obras. Pero dijo algo de salud. El senador García mencionó algo de salud también. Eso ya- Y que después va a la Comisión de Salud también. ¿También va a ir a la Comisión de Salud? Sí, también va a ir a la Comisión de Salud. o sea, este es misceláneo. Sí, este misceláneo, sí. Porque cada artículo es un tema distinto. El nuevo, el que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos frente? No, el viejo no, es otro No, proyecto. no el viejo, el que vimos en la semana En la pasada. sala es otro proyecto. Es que son distintos. Es que el otro es solamente para poner la inversión. Es decir, Ya tampoco yo creo que el nombre a lo mejor induce a que parezcan similares. Pero Respecto de este proyecto, a mí se me ocurre que podríamos nosotros aprobar la idea de legislar y pedir a la sala que hagamos una comisión unida de salud, de economía, de nosotros, para despacharlo en particular, porque si no eso va a ser eterno. Porque va a tener que dar toda la vuelta de nuevo. Sí, toda la vuelta de nuevo. O sea, usted dice, lo aprobamos el día de legislar en general, nos vamos a la sala y pedimos que la discusión en particular, La hagamos en unida de las tres, supongo que serán las tres comisiones, no habrá más. hasta aquí no hay más. Pero deberíamos hacerlo así. y son muchas disposiciones de salud. Lo que pasa es que son disposiciones bien específicas, porque dicen relación, por lo que yo vi, con las personas que acceden o hacen una suerte de contrato para ser usadas como sujeto de ensayo clínico. con ensayos clínicos. Experimento suena muy feo. Ensayos clínicos. Se pasó esta ley. Nunca mejor aplicado el concepto misceláneo. O sea, a mí, pues estoy pensando en voz alta, senador García, su propuesta. ¿Cuáles serían las desventajas de hacerlo así, como usted propone? Estoy tratando de pensar con quién nos vamos a encontrar en otro lado. Van a haber otros senadoras o senadores que van a pensar, ¿qué nos podrían argumentar? Que podríamos escuchar a las distintas partes interesadas o no interesadas y convocarlos una vez, porque si no esto va a ser como una rotativa de... ¿Y la SUFOF, por ejemplo, no fue a la Comisión de Economía ya? No estaba entre los invitados y nos estaba pidiendo nosotros. La vamos a escuchar nosotros y... Entonces va a volver a... ¿Qué le parece, senador Letelier? ¿La propuesta? Estoy viendo el detalle, estoy tratando de ver qué tipo de temas abarca. No, sí que es muy diverso. Tiene pescacultura, tiene trabajo. Tiene la rebaja de los migrantes, los trabajadores migrantes.
¿De cuánto lo rebaja? De 85 a 70%, tiene las compras públicas centralizadas, que el gobierno vuelve a insistir que es lo que la ley de presupuesto rechazamos. Por eso que tirarlo. No, pero entonces ahí ya estamos hablando de otros temas. Sí, no. Espérate, Las es que... compras públicas del Congreso Nacional y el Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, Ya. No, o sea, va a ser un proyecto complejo, ¿eh? en materia de Entonces, yo no... ley de quiebra. me entra la duda, senador García, si es que facilítanos las cosas que lo hagamos en conjunto, porque vamos a ser 15 discutiendo temas re complejos. Senador Letelier. La Secretaría nos puede hacer un pequeño minuto de resumen de los temas. Yo no creo que la mayoría sean tan complejos, son como viendo tópicos, que no esté tan controvertido. El micrófono, por favor, Letelier. No sé si son temas tan controvertidos, pero sí son muchos temas diversos. Así que la Secretaría nos puede hacer una pequeña minuta sobre el tema. Yo lo compararía con el proyecto que vimos el otro día en la sala que está en Economía, para a partir de esa mirada un poquito más global podamos detectar dónde pueden haber las dificultades y si es necesario el trabajo de comisiones unidas. Yo creo que hoy es muy difícil plantearlo porque no creo que son de dos comisiones unidas, son de muchas. Sí. ¿Va a venir hoy día? ¿Y qué ministro viene por este proyecto con misceláneo tan misceláneo? ¿Se prende? ¿Ministro Valente? O sea, estoy tratando en buena forma. ¿No? ¿Quién ve compras públicas? ¿Hacienda? Sí. Sí, no, mira, y lo de salud lo debiera haber. Porque además, le quiero recordar que el tema de compras públicas tuvo una diferencia, hubo un debate en la ley de presupuestos sobre el tema de centralización y la forma que quieren llevar las compras públicas. No digo que esté equivocada, pero hubo una diferencia. Y de hecho no se aprobó en el presupuesto, ¿no? Sí, no, lo rechazamos en el artículo. Entonces, claro, viene el proyecto, está en su derecho el gobierno, pero esto hay que hacer un debate entonces. ¿Y viene tal cual, Julio? Viene en otra fórmula, pero permite las compras coordinadas y centralizadamente. Entonces le agregaron por horario. Mira, hagamos lo siguiente. Centralizadamente. Les propongo lo siguiente, que una vez que lleguemos a esa etapa, que va a ser hoy día a poco andar, después despachemos los dos primeros proyectos de acuerdo que tenemos, ¿ya? Va a venir el Ejecutivo, escuchemos al Ejecutivo lo que tiene que decir, quiénes vienen del Ejecutivo y damos este debate ahí en propiedad, ¿les parece? ¿Ah? También respecto a la Comisión de Economía, el senador que comentó que eventualmente otras comisiones también podrían tener interés en conocer el proyecto, particularmente la área específica de su competencia. Y el tema surgió. Porque hay una de pesca, ¿no? Sí, normas de la ley de pesca y cultura. Pero tenemos comisión de pesca nosotros. Sí, pues. Entonces debería yo poder pedir también tal vez ver lo de pesca. Entonces ya tenemos 4 comisiones. Ya, les propongo lo siguiente, posterguemos este debate hasta que veamos el proyecto ahora en unos minutos más y concentremos en los proyectos de acuerdo que tenemos sobre la Unión Europea y Hong Kong. ¿Ah? Bueno, yo en la medida que lo aprobemos. Bueno, la verdad es que ya no vamos a poder ir a Hong Kong porque como no vamos a aprobar el TPP, entonces ya no queremos ir a hacer a Hong Kong. No vamos a llegar a Singapur. Tampoco. Yo veo que está bleak, ¿eh? Lo veo oscuro, sí. Sí. Lo cual encuentro responsable, pero podemos hablar después de política, porque esto va a ser la consecuencia, entre otras cosas, no la única, otras cosas, de haber utilizado la política exterior para fines domésticos, y hay quienes se van a dar el gusto, senador Coloma, se van a dar a decir, ¿a ti te gusta? Sí, exactamente, como se dio el Pacto Global de Migración, el Pacto Escazú, el Venezuela, eso pasa cuando uno no lo justifica para nada. Yo defenderé el TPP, con los costos que eso conlleva, ¿ya? Es como defender el Pacto Global de Migración, es pura pérdida, desde el punto de vista electoral, de apoyo ciudadano, porque hay una mirada compleja en estas materias de la sociedad chilena. Entonces, ¿quiénes van a decir? Mire, ¿sabe qué? No me pida a mí, pues si usted... Ahora, termino aquí. En muchos otros países, la política exterior es parte de día a día de la política doméstica. Están divididos, pero no era el caso de Chile. No era el caso nuestro. Ahora se inauguró. Hubo un cambio cualitativo. Bueno, ya, está bien. En su momento. Está bien. Bueno, no, ya, para que con resumen. Derivamos. Señor secretario, comencemos entonces a ver el primer punto de la orden del día. Después de escuchar a quién. Ayer a la tarde, sí. Creo que está don Felipe Lopendía, que es el director económico multilateral o bilateral, no me acuerdo ya.
director general de Relaciones Económicas Internacionales. Dirección General de Relaciones No, pero de Tiricón, pero no. Esto es interesante, por primera vez yo creo que nos traen así en la carpeta. Sí, es verdad. Es verdad, como... Consignando un hecho que por todos sabían. No, pero más que sabido. Si vos se No, administrativo. pero es curioso que aparezca así como nombre. Pero, te quiero decir que en Hong Kong lo tienen clarito. Los que les gusta. Don Felipe López Díaz, bienvenido a la Comisión de Hacienda. Entiendo que usted se va a hacer cargo de los dos proyectos de acuerdo que tenemos en carpeta. No son iguales, entonces le parece que veamos uno y después el otro en el orden. ¿Ya? Ya. Corríjame, ¿usted es director económico multilateral? Bilateral. Ya. Perfecto. Somos todos oídos. Gracias, presidente. Buenos días por su intermedio. En primer lugar, quisiera referirme al protocolo suplementario sobre inversiones suscrito con Hong Kong, China. Este acuerdo viene a complementar el esquema de integración económica comercial que se ha venido completando con esta economía a partir del acuerdo comercial que entró en vigencia el año 2014 y en cuyo texto estaba el compromiso de ambas economías de negociar posteriormente el tema de inversiones, dado que en ese momento, producto de que Chile se encontraba todavía en negociaciones del tema de inversiones con la República Popular China, decidimos esperar a la conclusión de ese proceso para iniciar el proceso de negociaciones con Hong Kong, China en materia de inversiones. Y es así entonces como luego de iniciar y cumplir este compromiso, pudimos suscribir este acuerdo suplementario de inversiones el año 2016. En términos del contenido de este instrumento, se apega a lo que ha sido la práctica de nuestro país en negociación de inversiones, en particular durante el último año, recogiendo el desarrollo y las mejoras que se han venido introduciendo en los textos de inversiones en lo que tiene que ver tanto con los temas de tratamiento de la inversión como también en los temas de protección de la inversión. Y en esto básicamente me refiero a el reconocimiento explícito para ambas partes de su derecho soberano a adoptar regulaciones que tiendan a obtener y perseguir objetivos objetivos legítimos de políticas públicas. Este es un tema importante, presidente, porque sabemos que el tema de inversiones en el contexto internacional ha estado sometido a cierta cuestionamiento de parte de ciertos sectores por la posibilidad de que estos instrumentos pudieran significar o constituir una limitación a las facultades regulatorias por parte de los Estados. Y en este sentido, Chile se ha venido enfocando en los últimos años en tratar de plasmar de manera lo más explícita posible el que el derecho a regular queda completamente preservado sin perjuicio de el asumir este tipo de obligaciones en el ámbito internacional. Y en este caso este acuerdo es un ejemplo muy claro de lo que señalo. Al mismo tiempo, este es un instrumento de inversiones que también tiene o garantiza el acceso de la inversión extranjera de parte de ambos países y por lo tanto cuenta, ¿no es cierto?, con un esquema de liberalización y de acceso en esta materia, en materia de inversiones. En el caso de Hong Kong, China, para ellos avanzaron con Chile por primera vez en su desarrollo de este tipo de instrumento en un esquema de liberalización bastante ambicioso. También cuenta con las normas tradicionales, como digo, en materia de protección, lo cual incluye normas en materia de expropiación, en materia de transferencias, en donde Chile cauteló de manera plena las facultades del Banco Central para imponer restricciones a los movimientos de capital y un mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado que recoge, como de acuerdo a lo que yo señalaba al inicio, recoge las mejoras y los ajustes a fin de tener un mecanismo que sea lo más balanceado, equilibrado posible. Con esto entonces, como decía al inicio, y mediando, ¿no es cierto?, la aprobación de este Congreso, podremos estar en condiciones de poner en vigencia y contar finalmente con un esquema de integración con esta economía del Asia-Pacífico ya de manera completa. Esto
se enmarca, como sabemos, en la política que Chile ha venido desarrollando en los últimos años, de una inserción importante en el Asia-Pacífico, y en ese sentido este esquema y estos instrumentos con Hong Kong, China, son parte de ese proceso. Eso, digamos, de manera general, presidente, quedo a disposición de los honorables senadores para las consultas y comentarios que estimen pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Felipe. No sé si hay algún señor senador tiene algún comentario al caso. Senador Letelier y senador Pizarro. Y senador Coloma. Quería aprovechar, a mí me parece muy bien, se entiende por qué no estuvo en el tratado anterior, pero quiero aprovechar a hacer una consulta de otra materia, vinculada a la relación con la República Popular China y con Hong Kong. Porque en las relaciones comerciales ocurre lo siguiente: hoy en día el Estado chileno pide certificaciones respecto a los productos chinos a los norteamericanos o a otros. Es una cosa medio peculiar. Hay productos chinos que quieren ser comercializados en Chile, pero cuando tratan de participar de las compras públicas hay una barrera de entrada porque no hay quien certifique o valide la certificación de nuestro principal socio comercial. A mí yo quiero poner un ejemplo: Ministerio de Agricultura, CONAF, cuando hay que enfrentar los temas de los incendios, compran solamente, y está capturado el Estado chileno con empresas norteamericanas de retardantes. Cuando los chinos han puesto a disposición, donaron un montón de material cuando tuvimos los mega incendios. Y ellos usan otros productos para apagar incendios. Cuando se estableció esto, lo que dice la CONAF es que ellos no pueden comprar esos productos porque no están certificados en Chile, y como Chile no tiene norma propia de certificación, usan una norma americana para certificar productos. Lo cual es medio absurdo de que no tengamos la flexibilidad con nuestros socios comerciales. Es evidente que los chinos no le van a dar los derechos de definir las patentes a los americanos, ni los americanos a los chinos. Lo pregunto porque, como usted está justo en la responsabilidad donde se tienen que resolver estos temas. Este es un caso que conozco, me imagino que hay muchos otros, y que sería bueno definir cómo se aborda esos temas. En materia de inversión, mi duda en la cosa contable, ¿se va a seguir manteniendo separado porque Hong Kong es China? ¿Durante cuánto tiempo vamos a ser parte de esa situación? Pero es curioso. Pero no quiero, la respuesta después la puede tener la Cancillería, pero la región administrativa de Hong Kong se administra a sí misma como región administrativa autónoma. Entonces, uno pudiera decirle: mire, usted es chino, sí soy chino, pero yo tengo mi autonomía, no digo independencia, esa palabra no puedo decirla, pero tiene su autonomía en materia de cuentas públicas, cuentas fiscales. ¿Todas las normas de inversión también? También son distintos. Son distintos. De hecho, Hong Kong se liberalizó mucho antes que China, desde ese punto de vista, bajo la administración como colonia británica. Ya, bueno. Senador Pizarro, antes que recoja las inquietudes, mejor es... Prefiero completarla, si una pregunta nomás. Ya, por eso. Entonces, al contrario, te estoy dando la palabra. Ya. Presidente, bueno, cuando se discutió en la Comisión de Relaciones Exteriores yo no estuve presente en ese momento del debate, pero entiendo que la mayor inquietud está dada por el tema del mecanismo de solución de controversia. Y creo que sería bueno, por lo menos a mí me interesaría que nos aclarara cómo se resuelve esta situación, que es la que ha generado mayor inquietud, porque no hay una instancia claramente establecida y por lo tanto entiendo que lo que queda más claro es que se va a instancias internacionales. Me gustaría que nos explicara lo más concreto posible cómo se encara ese tema. Sí, senador Coloma. Gracias, presidente. A ver, este es un proyecto distinto, o sea, es bastante más extenso y cubre temas que nosotros no se habían visto, por lo menos yo no lo había visto. Yo primero la pregunta es la misma, la del senador Pizarro, porque veo que en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores se hacen afirmaciones
bien como sorprendente, no sé si sorprendente, pero muy al hueso, donde dice que los referentes mecanismos de solución entre inversionistas y los estados, los mismos han sido objeto de crítica de sectores de la sociedad porque hay resoluciones desafortunadas desde el punto de vista de la interpretación y aplicación de la preceptiva conforme a determinados tribunales que han resuelto el tema. Entonces me gustaría que se profundizara. Me quiero plantear respecto al convenio mismo. Hay dos cosas que yo no sé si están en otros, digamos, pero que a mí me llaman la atención, que respecto de los ejecutivos y juntas, hay una norma en que dice que una de las partes puede exigir que la mayoría de los miembros o comité de los mismos de una empresa sea de una nacionalidad determinada y que sea residente en el área de la parte. Eso es, yo no lo había visto en otros, puede que sí, pero en este en particular yo no sé si eso apunta exactamente en el sentido correcto. Claro, eso es lógico, porque eso yo no sé si es una, no sé si es una restricción, porque en el fondo dice, tú puedes, tiene que ver, pero aquí una parte puede imponer, por ejemplo, que el 90% sean de una nacionalidad X, puede ser supongo que será la china o la chilena eventualmente, y que sean residentes en la misma área. Yo no sé si no sé si eso no sé si es correcto conceptualmente, por eso yo quiero plantear su visión. Y también habla respecto a la responsabilidad social empresarial, en donde se hace referencia a que hay que cumplir aquellos principios de responsabilidad social empresarial reconocidos internacionalmente. ¿Cuáles son esos principios que estén reconocidos internacionalmente? No sé dónde están, digamos, por eso me gustaría saberlo, digamos. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera consulta hecha por el senador Letelier respecto a esta certificación que estaría aplicando, en este caso, entiendo en el ejemplo que él da CONAF, tendría hacer el chequeo específicamente de qué normativa está ocupando CONAF para efectos de exigir una certificación, en este caso, como usted dice, Estados Unidos, para poder autorizar la utilización, en este caso, de este producto. En general, en el caso de nuestra relación con China, nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio bastante amplio, en donde se encuentran dentro de otras materias disciplinadas específicamente la posibilidad de que a la hora de aplicar, en este caso, barreras no arancelarias como esta, se hagan de una manera objetiva, transparente y que se permita al final del día el comercio entre ambos países. Ahora, eso no obsta a que efectivamente los países podamos adoptar en determinados casos regulaciones que puedan efectivamente por objetivos de políticas públicas de alguna manera apartarse de ese principio, pero en ese sentido yo tomo la consulta específica y voy a hacer en este caso la averiguación específicamente con CONAF para efectos de cuáles son esas normativas que ellos estarían y en bajo qué contexto están haciendo o están solicitando una certificación, en este caso un tercer país como Estados Unidos. Ahora, lo otro interesante de la pregunta, senador, es que en el caso de China en particular, una de las áreas que todavía no hemos podido abordar en la relación bilateral es también el tema de la contratación pública. Ahí hay una tarea pendiente en donde, más allá de que hemos ido adicionando nuevas materias en nuestra relación bilateral, un tema en donde nosotros estamos apuntando a avanzar en el futuro es precisamente establecer normas que permitan que prestadores o proveedores de ambos países puedan participar en procesos de licitación pública desarrollados por las entidades de ambos países. Creo que en ese sentido, con un esquema de esa naturaleza, eventualmente también podríamos soslayar de alguna manera situaciones como esa en donde no efectivamente la provisión de determinados productos para el ejercicio de una determinada entidad se haga con los productos de esa otra parte y esos productos participen en igualdad de condiciones en esos procesos junto con otros productos provenientes de terceros países. Pero, insisto, creo que el corazón de su pregunta tiene que ver más bien con un tema de norma técnica, de certificación y por lo tanto me gustaría, así para dar una respuesta precisa e íntegra, hacer la consulta específicamente en este caso a CONAF para efectos de ver cuál es la regulación específica que ellos están aplicando al respecto. Solo una precisión. Sí. Están pidiendo certificar un producto. En Estados Unidos usan un producto son retardantes. Sí. En otros países se ha descubierto con la ciencia una cosa que se llama matafuego. Tiene otro efecto.
y logra efectivamente otros resultados bastante más impresionantes. La Academia de Bomberos lo prueba en Chile. Pero lo curioso es que si nosotros queremos o ellos quieren vendernos cosas, tenemos acuerdos de que si los órganos del Estado chino certifican, nosotros validamos esa certificación, porque eso uno pensaría, tal como en materia de alimentos, el saco, en materia, uno pensaría que eso es universal en los acuerdos a esta altura. Eso debería en general aplicar ahí. Ahora, lo que sucede es que muchas veces ciertas agencias del Estado pueden, por motivos de otra índole, efectivamente, que esté debidamente justificado y con la evidencia del caso, apartarse de ese estándar. Por eso que me gustaría saber, en el caso específico, cuáles fueron esos elementos que llevaron en este caso a CONAF a apartarse de ese estándar general al cual usted alude. Gracias. Sí. Lo segundo es con respecto al mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado. Efectivamente, este ha sido un tema, como yo decía al inicio, que ha estado en el foco, en el centro del debate internacionalmente desde hace varios años atrás. Ha habido cierta crítica de parte de distintos sectores de la sociedad civil en términos de que la existencia de esta instancia internacional para la resolución de conflictos entre un inversionista y el Estado receptor de esa inversión puede eventualmente constituir una restricción para ese Estado de poder adoptar determinadas regulaciones en distintos ámbitos de la economía, y por eso se ha ido configurando en ciertos sectores una suerte de crítica con respecto al impacto que estos regímenes, estos mecanismos generan. Lo que al mismo tiempo yo mencionaba es que, haciéndonos cargo de esa situación desde hace, yo diría, un poco más de 10 años, incluso un poco más, nosotros en las negociaciones de inversiones y en particular en los mecanismos de solución de controversia inversionista-Estado hemos ido incorporando un conjunto importante de mejoras para efectos de enfrentar esa crítica y con el objetivo central y principal de que quede explícitamente resguardado el derecho, las facultades que tiene el Estado a regular en distintos ámbitos de sus políticas públicas, y que esto esté de alguna manera indemne de la posibilidad de que un inversionista extranjero pueda llevar a ese Estado a un tribunal internacional. Ahora, ¿en qué se traduce esto en la práctica en un mecanismo como este? En primer lugar, en la norma de expropiación y en particular en la norma sobre expropiación indirecta, que es aquella que está muy vinculada al ejercicio de facultades regulatorias por parte del Estado, se deja claro en estos acuerdos de que en ningún caso constituirá una expropiación indirecta el ejercicio de la facultad de regular por parte del Estado la consecución de objetivos legítimos en distintos ámbitos de sus políticas públicas. Incluso se hace una ejemplificación expresa respecto a áreas tan sensibles como el área del medio ambiente, como el área de la salud pública, u otras que el Estado autónomamente defina que se enmarcan dentro de ese objetivo. Eso por el lado, como digo, de un área tan sensible y tan vinculada al ejercicio de la facultad regulatoria por parte del Estado. En segundo lugar, se introducen mayores niveles de transparencia en el desarrollo de los mecanismos propiamente tal de solución de controversia inversionista-Estado, con lo cual abrimos a la sociedad civil de una manera mucho más plena las distintas actuaciones que tanto el inversionista, en este caso el demandante, como el Estado, en este caso demandado, ejercen o desarrollan durante el curso de estos procedimientos. En tercer lugar, se limita de una manera muy expresa y muy amplia la posibilidad de presentar lo que se denominan demandas frívolas, es decir, un inversionista extranjero que no ha generado o no ha actuado de manera práctica a efectos de poder implementar o ejecutar un proyecto de inversión, que en algunos casos en el pasado demandaron a Estados en el marco de otros acuerdos, no en el caso de Chile, pero en el caso de otros acuerdos de inversión, demandaban al Estado a propósito de determinadas medidas que a juicio de ellos habían cercenado o habían limitado ese proyecto de inversión, demandaban al Estado en sede internacional. Eso también queda prohibido
en acuerdo, en este caso, en este acuerdo con Hong Kong y en los acuerdos, como digo, los más recientes que Chile ha venido negociando con otros socios comerciales. En cuarto lugar, y esto muy vinculado a lo que yo mencionaba respecto a la expropiación indirecta, un reconocimiento explícito al derecho a regular a lo largo del proyecto, con lo cual también afirmamos de alguna manera el hecho de que el inversionista extranjero, al final del día, tiene un espacio de maniobra mucho más restringido a la hora de intentar llevar a un Estado a sede internacional a reclamar o a demandarlo producto de alguna acción regulatoria o alguna norma que haya adoptado. Es por lo tanto que nosotros creemos que en ese sentido un acuerdo como este constituye una mejora desde el punto de vista de lo que se contenían en acuerdos, fundamentalmente en los acuerdos que se negociaban sobre todo a finales de la década del 90, comienzos de la década del 2000, porque precisamente nos hemos ido haciendo cargo de esas críticas que se han venido vertiendo respecto a estos mecanismos. Ahora, tomando lo que también señalaba el senador Pizarro con respecto a la discusión general de este tema, efectivamente este ha sido un tema de discusión permanente, lo hemos observado de hecho en la tramitación que llevamos a cabo en la Cámara de Diputados respecto al CPTPP, al Acuerdo Transpacífico, en donde también este ha sido un tema de debate, porque efectivamente existe preocupación de parte de aquello básicamente fundado en lo que yo mencionaba hace un rato, pero en donde también las respuestas que hemos dado desde el punto de vista de los que hemos negociado esta clase de acuerdos y hemos ido incorporando este tipo de perfeccionamientos y de mejora es que precisamente tenemos el convencimiento de que este tipo de como digo, de mejoras debieran en concreto permitir, ¿no es cierto?, que la acción del Estado de manera persistente se realice sin el temor al final del día, sin la amenaza permanente de demandas de parte de inversionistas extranjeros que se sustenten básicamente no en criterios o en elementos que tengan que ver fundamentalmente con acciones discriminatorias, que al final del día son el corazón de lo que estos acuerdos pretenden disciplinar y regular, y no un menoscabo a la facultad regulatoria que todos los estados tenemos para digamos, perseguir los objetivos de políticas públicas que deseen perseguir. ¿Tenemos ejemplos? ¿Ejemplo de qué, senador? Hemos tenido una demanda como la que aquí se hace. A ver, nosotros tenemos... O a la inversa de chilenos que en el caso de... No, a ver... en Hong Kong sientan que... No, a ver, básicamente aquí claro, ha habido toda una situación que se generó fundamentalmente a comienzos de la década del 2000 con muchas demandas, en las cuales Chile no fue parte, fueron demandas que se formularon respecto a otros estados, en donde efectivamente se notó, digamos, que no solamente la demanda, sino que incluso las decisiones que esos tribunales internacionales adoptaron respecto a esos procedimientos invadieron esferas de la acción regulatoria de esos estados. Y eso fue lo que generó la preocupación internacional respecto a qué está pasando con estos regímenes de inversión extranjera que pueden constituir, ¿no es cierto?, una amenaza a lo que yo señalaba. Y en ese sentido, Chile, si bien no se vio afectado directamente en el marco de sus acuerdos, pero producto de que tenía disposiciones en algunos de ellos muy similares a las que habían servido de base para esos procedimientos, se hizo cargo de esto y yo diría que fundamentalmente desde mediados de la década del 2000, la segunda mitad de la década del 2000 hasta ahora, hemos ido consistentemente introduciendo estas mejoras en nuestros acuerdos. Y de hecho hemos mejorado acuerdos anteriores. El caso de Canadá, que por ejemplo pasó por esta comisión el año pasado muy recientemente, la modernización del TLC con Canadá, hicimos mejoras en el texto de inversiones muy similares, o por no decir idénticas, al contenido que tiene este protocolo con Hong Kong y revela la consistencia y el patrón de política que hemos seguido en las negociaciones de que esto sea, digamos, el enfoque que Chile continúe en sus negociaciones en materia de inversiones. Sí. No sé si es un ejemplo válido, porque no sé si está en el marco de un acuerdo bilateral de comercio, pero fue el caso de una inversión de Malasia en Chile, en unos terrenos en la región metropolitana que tuvo en... Exactamente, eso claro, no era en el marco de un TLC, era en el marco de un acuerdo de promoción y protección de inversiones con Malasia, un acuerdos bilaterales de inversión, aquellos que Chile negociaba fundamentalmente en la década de los 90, y efectivamente ahí un inversionista malasio demandó al Estado de Chile, producto de unos permisos, digamos, que fueron denegados en este caso por la municipalidad, estos proyectos en Pirque,
Y claro, y que efectivamente tenían que ver con acción regulatoria, en este caso de la autoridad, entiendo, municipal, que impidieron el desarrollo de ese proyecto, y Chile fue demandado por este inversionista en un proceso que finalmente el Estado perdió. Claro, ese es, por ejemplo, un ejemplo de una acción o de un elemento que efectivamente con este tipo de mejoras y de perfeccionamiento a estos instrumentos de inversión se quiere enfrentar y evitar de manera íntegra. Luego, el senador Coloma, también consultaba respecto al tema del mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado. También hacía una consulta respecto a estas normas que hemos introducido en relación con la responsabilidad social empresarial, que básicamente tiene más bien una connotación de un llamado que se hace a que los inversionistas persigan este tipo de principios, y fundamentalmente, ¿a cuáles principios? Que era la pregunta del senador Coloma, fundamentalmente en lo que tiene que ver con aquellos desarrollos que se han dado en el marco de la OCDE. En el marco de la OCDE, ya desde hace muchos años atrás, existen lo que son las líneas directrices para el comportamiento de las empresas multinacionales, en donde se contienen una serie de elementos, de estándares para la conducta de esas empresas en los países en donde desarrollan esas inversiones, y que tienen que ver con el ámbito del medio ambiente, de la protección de los derechos laborales, temas de protección a los consumidores. Ha habido un desarrollo también en el tiempo reciente, hasta llegar en los últimos desarrollos con respecto a la protección de los derechos humanos, en una evolución y en un desarrollo muy fecundo desde esa perspectiva, que han ido nutriendo el concepto de la responsabilidad social empresarial de una importancia muy relevante. Esto sí es más bien reciente. En los últimos acuerdos hemos hecho un llamamiento, porque no tiene además una naturaleza vinculante la disposición, pero nos parece que es importante hacer el llamamiento, hacer el señalamiento de este llamado que se hace a los inversionistas. Y lo último, con respecto a la disposición sobre alto ejecutivo, esa es una norma bien estándar, que viene desde los primeros acuerdos de inversión suscritos por Chile. Tengo la impresión que, de hecho, proviene ya desde el NAFTA, probablemente ya tenía una norma sobre alto ejecutivo. Fundamentalmente tiene dos variantes. Por una parte, la posibilidad de que no se exija que los miembros del directorio de una empresa sean de una determinada nacionalidad, y eso también está incluso sujeto a algunas reservas que se pueden incorporar o incluir. En el caso del protocolo con Hong Kong no tiene un sentido particular, o atendiendo a una situación de la relación bilateral, en este caso con la contraparte, sino, como digo, es recoger una norma de protección, más bien de tratamiento de la inversión, que parece que ha sido de manera consistente recogida en los acuerdos de inversión que hemos negociado a lo largo del tiempo. Muy bien, muchas gracias. Creo que el senador Coloma quedó satisfecho con esa explicación. Muy bien. Senador García. Gracias, presidente. Cuando uno va leyendo el acuerdo surgen hartas dudas, pero quizás en lo formal yo veo varias referencias al decreto ley 600. Sí. En algunos casos dice o su sucesor legal, que en este caso sería la 20.848. En otros casos no habla y se refiere directamente al decreto ley 600. Está bien hecha esa referencia, sí. Ya lo derogamos, si mal no recuerdo, en la reforma tributaria del 2010, ¿no? Del 2014, claro, 2014. Lo que sucede, claro, la negociación de este instrumento fue anterior a la derogación del DL 600, pero además porque tiene que ver con qué hacer con aquellos contratos también suscritos al alero o al amparo del DL 600, para efectos de no caer en una situación de, por decirlo de alguna manera, de indefensión con respecto a la situación de esos contratos suscritos al alero del Estatuto de Inversión Extranjera. Por eso que en algunas partes del acuerdo hace referencia a su sucesor legal, de ser el caso pertinente, y en otros casos no. Básicamente, en general, esto, si uno revisa lo que son nuestros instrumentos de inversión hacia el pasado, y sobre todo durante la vigencia del decreto ley 600, la referencia es, por una parte, a mantener el estatuto de inversión extranjera a salvo o dispuesto a aplicar todos los elementos que están contenidos en el contrato de inversión extranjera, sin perjuicio de las disposiciones que están contenidas en un acuerdo de inversión como este.
Mi impresión, porque como digo, probablemente hay un cruce temporal desde el punto de vista de la derogación efectiva del DL 600 y la suscripción de este acuerdo, es que efectivamente, bueno, evidentemente el acuerdo no aplica, digamos, a la situación que se genera con el sucesor del DL 600, en términos de que ya no hay contratos de inversión extranjera, digamos, posteriores o nuevos, sino que fundamentalmente se refiere al reconocimiento respecto a aquellos contratos que están suscritos y que están vigentes al amparo del Estatuto de Inversión Extranjera. Ahora, lo que sucede también en este caso, que al ser un acuerdo que otorga acceso a la inversión, básicamente la referencia es a la reserva del Estatuto de Inversión Extranjera desde el punto de vista de cautelar las facultades que el Comité de Inversión Extranjera en el estatuto anterior tenía, por ejemplo, para no suscribir un contrato de inversión extranjera con un determinado inversionista y, por lo tanto, eso no incurriera en una violación de alguna de las disposiciones del acuerdo. Por eso se hacía en todos los acuerdos anteriores, desde el TLC con Canadá hacia adelante, para efectos de proteger y reservar el estatuto y las facultades que el estatuto le otorgaba al Estado de Chile en el marco de esos contratos de inversión extranjera. Entonces, esa es la razón de por qué lo hacíamos consistentemente en los acuerdos anteriores. E insisto que en este caso, probablemente por el tema temporal, que coincide de alguna manera con la discusión que se llevó a cabo para la derogación, fue necesario hacer algunas referencias al estatuto en términos de la continuación que podía haber con respecto a determinados contratos que se negociaran. Pero efectivamente la situación no va a ser relevante o no debiera impactar de manera sustantiva, entendiendo que ya hacia adelante este tipo de esquemas o contractuales ya no se van a verificar. Lo que yo entiendo, pues estar completamente equivocado, entonces no tengo problema en reconocerlo. Lo que se deroga es el decreto ley 600 como mecanismo e instrumento para negociar contratos de inversión entre el Estado de Chile e inversionistas particulares. Por el hecho de derogar el decreto ley 600, lo que derogo es la posibilidad que existan esos contratos en el futuro. Pero eso no elimina los contratos que se firmaron al alero del decreto de ley 600. Esto es como modificar una ley de arriendo en Chile, lo cual no afecta a los contratos de arriendo ya suscritos con la ley anterior porque siguen vigentes respecto de esos. Eso es lo que yo entiendo. Senador García. Permite, Cuando se significa que no puede estar más referenciado a un artículo. No, dije que estaba muy satisfecho con la explicación. Presidente, yo estoy de acuerdo con esa interpretación, pero también yo creo, y es importante que el informe lo recoja y que lo podamos incluso decir en la sala, porque para que no aparezca esto como un error, este es un instrumento demasiado importante como para que el día de mañana alguien nos diga que digamos que una cosa que es tan como evidente no la reparamos, porque el anexo quinto habla de los regímenes voluntarios de inversión, Chile, y dice 1. Las obligaciones y compromisos contenidos en este acuerdo no se aplican al decreto ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera o su sucesor. Ahí está correcto porque el sucesor es la ley 20.848. Pero a renglón seguido dice, con respecto a, letra A, el derecho del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile o su sucesor, el sucesor del Comité de Inversión Extranjera, para aceptar o rechazar postulaciones para invertir a través de un contrato de inversión de conformidad con el decreto ley 600. Incluso tiene un pie de página, y el pie de página no hace alusión a la 20.848, yo por lo menos no lo encontré. Y el derecho a regular los términos y condiciones de la inversión extranjera de conformidad con el decreto ley 600 y la ley 18.657. Yo entiendo las explicaciones, está claro de que aquí hubo una situación pero yo creo que nuestro informe lo tiene que recoger y aclarar, digamos que, por supuesto, los contratos que están regidos, que fueron... Podemos dejar una nota en el informe. Sí. Tiene toda la razón, porque como le decía también cuando fue mi intervención, lo cual no excluye la posibilidad que haya una referencia que no sea apropiada, ¿no? Porque puede ocurrir algo. Sí. Y después hay cosas bien curiosas en realidad, por ejemplo, todo lo que dice relación, estoy leyendo la lista de Chile, de las excepciones, sí, entiendo yo, ¿verdad? Sí. La reserva. Bueno, hay cosas que yo creo que cada una de ellas como que ameritan una explicación, pero por ejemplo, a mí me llama la atención el otorgamiento de derecho o preferencia a las minorías sociales o económicamente en desventaja
cuando la medida sea disconforme con las obligaciones impuestas por el artículo 4, trato no discriminatorio en comparación con los inversionistas de una parte. Y el artículo 5, trato no discriminatorio en comparación con los inversionistas de una no parte. Y después habla también que están dentro de las excepciones el otorgamiento de derecho o preferencia a las poblaciones autóctonas, cuando la medida también sea disconforme con el artículo 4 y el artículo 5. Yo no sé si pudiera quizás, por ejemplo, esto de los conciertos y en general las actividades culturales. A ver, ¿Cuál es el objetivo? respecto a lo primero, bueno, estamos hablando, esa lista tiene que ver con la posibilidad de en el futuro poder adoptar medidas que sean disconformes principalmente con el principio de no discriminación. Y por lo tanto se recoge la posibilidad de proteger a las poblaciones autóctonas y o la minoría para efectos de que el Estado se guarda la posibilidad en el futuro de, si así lo estima conveniente, para efectos de establecer algún esquema de protección específico a estos grupos sociales, poder aplicar eventualmente disposiciones que sean discriminatorias o que protejan a estos sectores en desmedro de otros inversionistas. Estas reservas son mutuas, pero además tienen una historia. Nosotros las hemos venido incluyendo consistentemente en todos nuestros acuerdos, desde el primer tratado con Canadá. Usted la va a encontrar en lo que nosotros denominamos el anexo de medidas futuras, que se refiere fundamentalmente a que en este caso el Estado de Chile se otorga a sí mismo la facultad de poder aplicar cualquier tipo de medida de carácter incluso discriminatorio que tenga como objetivo la protección de estos grupos sociales. Y la hemos ido manteniendo porque nos ha parecido importante que el Estado no renuncie a la posibilidad en el futuro de poder, por las razones de política pública que considere pertinente, adoptar este tipo de medidas y por lo tanto no incurra en una obligación internacional en el marco de estos tratados. Esa es básicamente la razón de fondo que ha tenido. En el tema cultural también ha habido ahí un desarrollo, sobre todo en el último tiempo, de proteger determinadas actividades, y que tiene que ver fundamentalmente con este objetivo de mantener ciertos esquemas de diversidad cultural medianamente protegidos por parte de cada uno de los estados. Hay países que lo hacen de manera muy potente, como Canadá, por ejemplo, que incluso en su acuerdo de los años 90 la protegía el sector de manera íntegro, completo. Ahora lo ha flexibilizado un poco, pero ellos tienen una política muy importante en esa materia. Estoy pensando en Australia, también un país que también apunta en ese sentido. Nosotros, de manera quizás más no de esa manera tan ambiciosa, pero de alguna manera en algunos ámbitos y en los acuerdos más recientes hemos incluido algún tipo de reserva con el mismo objetivo, es decir, en el futuro la posibilidad de que Chile pueda eventualmente adoptar algún tipo de medida discriminatoria o que infraccione alguno de los compromisos o garantías que están establecidas en el tratado. ¿Puedo cosa que el TPP tiene disposiciones de esta naturaleza? Sí, por supuesto. Ya, okay. Por supuesto. ¿Alguna otra inquietud? Pongamos la votación, señor secretario. Entiendo que el senador Pizarro y el senador Letelier dejaron su voto. El senador Coloma y el senador Letelier, el senador Letelier y el senador Coloma, digamos, votaron afirmativamente. ¿Le pasa algo? Muchas cosas. Senador, pero nada que pueda comentar por micrófono en la comisión y por televisión. ¿A favor? ¿Señor Pizarro? A favor. A favor. Se aprobaría unanimidad de la comisión entonces el proyecto que dice relación con el acuerdo de inversiones con la región administrativa especial de Hong Kong. Habría que considerar ahora el protocolo adicional respecto a la inclusión de Croacia en la Unión Europea. Don Felipe, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, este instrumento suscrito hace un par de años, un poquito más de 2 años atrás, tiene que ver con la ampliación de la Unión Europea, que se ha realizada, como ustedes saben, de manera sucesiva, y en particular se refiere a la incorporación de Croacia a la Unión Europea y fundamentalmente, en el caso de Chile, la aplicación de las normas del acuerdo de asociación con la Unión Europea a este nuevo miembro de este bloque económico europeo, bien digo. Fundamentalmente tiene que ver con la aplicación de todas las disciplinas contenidas en el acuerdo de asociación y las normas de carácter de liberalización arancelaria
específicamente con este país como fruto, ¿no es cierto?, de su incorporación al bloque europeo. Nosotros ya en el pasado hemos traído a este Congreso otros protocolos de esta naturaleza, también bajo la misma lógica del crecimiento en su membresía de parte de la Unión Europea, y este es el último que tiene que ver, ¿no es cierto?, como digo, con la incorporación de Croacia al acuerdo. Fundamentalmente, como digo, tiene que ver con fundamentalmente las preferencias arancelarias que se otorgan a un conjunto de productos. El comercio en particular con Croacia no presenta un dinamismo muy importante, pero de todas maneras ha habido un crecimiento en el último tiempo, y desde esa perspectiva la aplicación de todas las disciplinas del acuerdo de asociación, más la liberalización arancelaria y la liberalización en los otros ámbitos cubiertos por el acuerdo, constituyen una visión relevante y positiva en la relación con el bloque europeo. Eso, presidente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, don Felipe. ¿Alguien tiene alguna consideración? Si no, procederíamos a ponerlo en votación. Señor secretario. Presidente, el proyecto de ley en votación es el protocolo adicional al acuerdo que establece sanción entre la República de Chile y la Comunidad Europea, Estados miembros, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea. Señor García. A favor. Señor Pizarro. Sí. A favor. Cabe recordar que también se había abierto la votación y habían dejado su voto favorable los senadores Coloma y Letelier. Muy bien. Se aprobaría por unanimidad en la comisión. Serían despachados los dos proyectos de acuerdo. Muchas gracias, don Felipe. Nos seguimos conversando sobre los temas de Marras, ¿no? A continuación, medida el proyecto que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento. ¿Viene el Ejecutivo? Sí, ha llegado un correo del señor ministro, en el cual el señor jefe de gabinete del ¿Ministro de qué cartera? de Economía. ¿Ya? Presenta la excusa del ministro y él no podrá hacer la comisión y solicita que puedan asistir a exponer sobre el proyecto de productividad las asesoras señora Michelle Lavey, que es la jefa de asesores, y la asesora del ministro señora Jimena Contreras. ¿Esta es la segunda sesión que tenemos sobre este proyecto? Había estado en tabla, digamos. Pero no lo habíamos abordado. No se había abordado. Y esto lo estamos discutiendo en general. En general. O sea, es la primera vez que lo vemos en la Comisión de Hacienda. Primera vez que lo van a conversación, así es. Señor Pizarro. Sí. Hágalo usted. No, pero fuera de broma, porque Por eso, hágalo usted. este es un tema, todo lo que tiene que ver con el fomento, el impulso al emprendimiento, a la innovación, a mejorar productividad, a ser capaces de diversificar canasta exportadora, etcétera, etcétera, es un desafío fundamental para el país. Desde hace bastante tiempo que en Chile hemos discutido esta necesidad. Algunos de los instrumentos que se han ido generando han sido aprovechados, otros no tanto. Las propuestas que se han hecho en gobiernos anteriores han tenido algunos resultados, en otros casos no. A mí me parece que este es un tema prioritario. Y francamente, con el debido respeto lo digo, esto ha formado parte del debate, es parte también de las propuestas que el propio presidente Piñera planteó en su programa, en su gobierno, es parte también del debate que ya viene del gobierno anterior, donde, como dije, vimos un conjunto de iniciativas. Yo prefiero esperar el tratamiento del proyecto y tener al ministro acá que nos pueda entregar una visión estratégica mucho más completa. No tengo nada, por decirlo así, en términos de la participación de las asesoras o de las jefas de asesoras del ministro, pero creo que este es un tema de importancia política fundamental. Es como que tuviéramos que discutir, no sé, por la reforma al sistema previsional y no tuviéramos al ministro respectivo, porque va más allá de lo que puede ser incluso una coyuntura específica. En este proyecto además es misceláneo, ¿cierto? Pero hay algunas cosas conceptuales que nos interesa despejar.
este tema lo discutimos a propósito de la ley de presupuesto del año pasado, por ejemplo, en lo que es todo un sistema de compras públicas descentralizado. Aquí viene planteado nuevamente una centralización del sistema. Entonces creo que obedece a criterios políticos más estratégicos que se han definido por parte del gobierno. A mí me gustaría escuchar una opinión en esa línea. Presidente, a ver, lo que a mí me pasa con este proyecto es lo siguiente. Este proyecto viene de la Comisión de Economía. Lo tenemos nosotros acá. Entiendo que después va a la Comisión de Salud. En particular. O sea, aquí terminaría la discusión en general. Porque yo creo que el ideal sería que lo despacháramos a la sala, sin perjuicio que escuchemos al ministro, no tengo inconveniente con eso. Pero que lo despacháramos a la sala y después quizás lo pudiéramos nosotros despachar en particular mediante comisiones unidas, porque si no, yo creo que esto va a ser demasiado largo y yo creo que todas las medidas que busquen impulsar el crecimiento de nuestra economía, la productividad, el emprendimiento, cuanto más luego las despachemos, mejor. Pero naturalmente eso sería algo que probablemente habría que proponérselo a la sala. Pero creo que si nos vamos en particular una a una a las comisiones, esto va a ser eterno. Sí. Esa es mi sugerencia. Gracias. Sí, muy bien. A ver, son dos intervenciones que apuntan son otros temas. Primero, ya absorbiendo la señalada por el senador Pizarro, yo creo que sería útil contar con la presencia del ministro de Economía. Voy a ser bien responsable en esto para que usted pueda transmitir. Acá están los asesores, las jefas asesoras, estuvimos con usted la semana pasada por otros proyectos. Solamente transmitirle que hay la mejor disposición acá. La semana pasada despachamos un proyecto en sala, el otro proyecto sobre promoción y de inversiones, ¿ya? Pero este es un proyecto misceláneo que, viéndolo por encima, porque estamos conociéndolo ahora, no solamente están los temas de economía propiamente tal, los de Hacienda, eventualmente los de salud. No me extrañaría que en la discusión en general en la sala alguien pida que vaya a la Comisión de Pesca, porque hay modificación de la ley de pesca y no sé si hay otro. Entonces es un proyecto bien complejo y yo le pediría la comprensión de que ojalá pudiéramos contar con el ministro Valente, ¿ya? Lo segundo, en relación a lo planteado por el senador García, solamente hacer notar de que la propuesta de Comisiones Unidas surge a partir de los parlamentarios. El gobierno ni siquiera nos ha pedido esa situación todavía, o la ha empujado. No depende de él, pero podría haberlo pedido el gobierno sugerido. Entonces, hay la mejor disposición para ver cómo podemos trabajar este tema para sacarlo más rápido. Pero me parece a mí que por el momento yo esperaría tal vez contar con el ministro de Economía, ¿ya? Que además mientras yo hablo con ustedes veo que tengo un mensaje de una persona que no tenía el número, pero aparece en la foto del ministro Valente, con lo cual deduzco que debe ser un WhatsApp del ministro. No he querido leerlo, pero ya, ok. Sí. Además, respecto a esto, ya nos llegó una solicitud de audiencia, sin perjuicio que nosotros podamos pedirle tal vez a otros actores que quieran venir a invitarlo, ya que vamos a aceptar la invitación de la sugerencia de la Sociedad de Fomento Fabril, ver la posibilidad de invitar a otras instituciones que quieren dar su parecer sobre este proyecto. Entonces, si le parece, senador García, este curso de acción, ¿ya? Ministro invitado. Exactamente. Exactamente. No, a ver, voy a ser más concreto. Yo esperaría el próximo martes contar, ojalá, con la presencia del ministro, y a continuación de la presencia del ministro, absorber ahí tanto a la Sociedad de Fomento Fabril como a cualquier otra persona que nosotros nos planteemos que parezca pertinente invitarlo a dar su opinión. Y creo que sería útil también que nosotros socialicemos con nuestros jefes de bancada para ver la posibilidad de explorar realmente, sobre todo después de la reunión que tengamos con el ministro, para tener más claridad sobre el proyecto, la necesidad de contar con comisiones unidas. Lo digo para tratar de despacharlo lo más rápido posible, más allá de que juntar 15 senadores y senadoras, no sé cuán productivo puede ser, pero puede rendir. Además, pues, si sumamos los votos y todo. ¿Está bien o no? ¿Hay algún otro tema, señor secretario, antes de despachar este tema? Una información solamente, presidente. La semana que viene es semana de trabajo en regiones.
No, gracias al apoyo de ustedes, que me dicen todo lo que tengo que hacer. Yo le hago caso a ustedes. De a poco. Primero cambiamos al presidente de la comisión, luego cambiamos al secretario, y ahí tenemos a ver aquí cómo está mirando el abogado, sí. Que además volvió sin que lo llamaran. Viene con un background que ahora sabe todo lo que no hay que hacer. Ya. ¿No? Captó donde están todas las sensibilidades en este Parlamento. Ya. Presidente, como le señalaba, la semana que viene es la semana de trabajo en regiones, por lo tanto no tenemos sesiones. Y a continuación, en la próxima semana, ya hay un acuerdo de la comisión que tomamos el año pasado, que el lunes 1 de abril hay IPOM, Informe de Política Monetaria del Banco Central. Entonces habríamos en la sede de Santiago el Congreso. En la sede de Santiago, sí. Corríjame. Eso yo tengo que fijar la hora, porque no la corrija, confirme. Esta presentación del IPOM es la primera que hace el Banco Central. No es que lo va a hacer público antes y después va a venir a compartir con la comisión. Lo que entendemos y que fue lo que se conversó con el Banco Central el año pasado fue que efectivamente, digamos, ese día lo libera, el mismo día que la presentación lo libera el Banco Central del IPOM. Okay. La hora puede ser, digamos, un poco, pero lo libera el mismo día, no anteriormente. Sí, no, yo propongo en la mañana. Pero nosotros podríamos juntarnos el lunes. Es que el primero. Sí, pues, el primero hoy. El IPOM. Para la comisión misma. Es de regiones. Es de regiones. ¿Este lunes 25? Es de regiones. Sería Es semana regional. Ellos, pero el lunes la mayoría podemos estar. Si puede estar el lunes, yo por lo menos. O sea, yo en lo personal, tanto se no la hago ver, puedo ir a Santiago el lunes a esta sesión. Lo que sí, de hecho, hay senadores que no están ahora porque están para sentar en otra comisión. Pero me gustaría, dejémoslo al referéndum de la disponibilidad de senadores para que vean toda la mejor disposición que hay. ¿Qué tal? No puede el ministro el lunes. Ya, el ministro Valente no va a estar en Chile el lunes. ¿Y el miércoles? ¿Puede chequear? Llega el viernes. Ya. Sí. Ya, entonces quedamos esto en suspenso y nosotros seguimos trabajando como acordamos. Sí, voy a coordinar, voy a llamar al ministro. Sí. Si nosotros vamos a tener IPOM el lunes 1, sí, en la mañana, perfectamente podríamos tener quizás el lunes en la tarde, el lunes 1, si el ministro puede estar... Ganamos tiempo, porque además... Mire, no es mala proposición, que el lunes 1 en la tarde, sesión de la comisión para efecto de ver el proyecto sobre emprendimiento. Ya. Bueno, sí volvió, pero vuelve el viernes, me dijeron. Bueno, pero puede partir el sábado. Está como canciller. Oh, ya. El viernes podría ser el lunes de 15 a 17. Sí. ¿Cuándo mucho? No, pero 15, 16:30. Ahí tenemos la presentación del ministro y tenemos los invitados. Y sería bueno que le dieran una vuelta a los invitados. 17 está bien. 17 está bien. ¿Está bien? Vamos a tener el ministro invitado. Ya, muy bien, señor García, muchas gracias. Y en la mañana de 11 a 1 tenemos el IPOM. Bueno, de 11 a 13 horas, IPOM. Yo creo que este presidente lo hace mucho mejor que el otro. Ya, pero como que no avanzamos en nada. ¿Qué dijiste? No escuché, ¿qué dijiste? Nos escuchas. No se escucha. Ya, ok. A ver si cumplió lo que te lo sientes, se levanta.